párpados, mientras que los santomas tienden a aparecer en lo que es las rodillas y los codos. Representan un acúmulo de grasa, en particular colesterol, como podemos ver en la imagen. Y pues lo mismo, tenemos que buscar signos de enfermedad arterial periférica, fondo de ojo en el caso de hipertensión, signos de anemia, problemas tiroideos. Bueno, ¿por qué tenemos que buscar problemas tiroideos? Bueno, las alteraciones en la función de esta va a favorecer a la dislipidemia. Entonces, también lleva a un estado mayor de trombogénesis, lo cual pues nos va a afectar. Así, recordar que los pacientes hipotiroideos pues van a presentar un mayor riesgo de aterogénesis. ¿Por qué? Bueno, porque tienen una mayor elevación de colesterol LDL y manchas de nicotina en los dedos. Esto, pues, si el paciente fuma. La siguiente. Bueno, en la palpación podemos encontrar dos datos. Uno es la cardiomegalia y la otra es una contracción anormal del impulso cardíaco, lo cual pues, se le llama discinesia ventricular izquierda. La siguiente. Bueno, en el caso de la auscultación vamos a poder llegar a encontrar lo que son soplos arteriales, un tercer o cuarto ruido cardíaco. ¿Esto por qué? Bueno, la isquemia, cuando está la isquemia, puede llegar a causar una insuficiencia ventricular izquierda de forma transitoria, lo cual pues va a hacer aparecer a uno de estos dos ruidos cardíacos. También podemos encontrar lo que es cuando la isquemia o un infarto previo ha deteriorado la función de uno de los músculos papilares, se puede usar lo que es un soplo sistólico apical por insuficiencia mitral. Y como ya bien sabemos, todo esto se debe correlacionar al paciente y muchos de ellos tienden a tener sobrepeso u obesidad, por lo cual se recomienda hacerlo en decúbito lateral izquierdo. La siguiente. Ok. Bueno, ya para resumirlo, tenemos que preguntar todos los componentes de la angina, cuál es su cualidad, ya lo mencionamos antes, opresivo, sofocante, ardoroso, etcétera, en dónde se localiza, hacia dónde se irradia, cuál es su duración, cuáles son los factores que lo provocan, así como que lo mejora. Todo esto realmente nos va a llevar a decir si sí es una angina o no. Ya después se corroboraría con los estudios. También tenemos que ver que el examen durante una crisis anginosa es muy útil, y aquí está lo que les comentaba, que pues la isquemia causa una insuficiencia ventricular izquierda transitoria y puede llevar a la aparición de un tercer o cuarto ruido cardíaco. También puede haber discinesia de la punta del corazón y una insuficiencia mitral e incluso llevar a un edema pulmonar. La siguiente. Ok. En estudios de laboratorio no me voy a meter tanto porque igual es de otra persona. Vamos a ver que simplemente hay que recordar la glucemia en caso de diabetes para checarlo, una aciditometría hemática, una química sanguínea, pruebas de funcionamiento de tiroides. Cabe recalcar que este punto es solo si realmente el paciente lo requiere, y una radiografía de tórax. También recordar que la radiografía suele ser normal, como podemos ver en la imagen. Esto siempre y cuando haya una ausencia del daño al miocardio. Entonces no se utilizaría tanto como tal. Y también tener en cuenta la proteína C reactiva de alta sensibilidad, que bueno, esto no es tan específica, pero sí se sabe que en menor a 1 miligramo por litro, pues tiene un riesgo cardiovascular bajo. De 1 a 3 ya es intermedio y mayor a 3 es alto. Sin embargo, hay que tener cuidado porque enfermedades inflamatorias crónicas pueden llevar a la elevación de esta proteína C reactiva, entonces hay que tener cuidado con ello. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, ya entrando a lo que es el electro, vamos a ver, si se fijan en la imagen, puede ser totalmente normal entre las crisis. Como podemos ver, antes tenemos
un electro normal y después también. Sin embargo, durante la crisis es cuando se ve afectado. Bueno, también pueden aparecer alteraciones inespecíficas en la repolarización, es a través de lo que es el segmento ST y la onda T. También hay que recordar que estos suelen ser inespecíficos, se puede manifestar en lo que es la hipertrofia ventricular, alteraciones de electrolitos, fármacos, entonces siempre se debe correlacionar con la clínica, no simplemente con ver el electro. También puede existir signos de haber padecido necrosis miocárdicas previas, como son las ondas Q de necrosis y trastornos de conducción intraventricular, pero de la misma forma tiende a ser demasiado inespecífico y siempre debemos correlacionarlo con la clínica. ¿Cómo vamos a definir la respuesta isquémica como tal? Bueno, va a ser la depresión, ya sea plana o como en el caso de la imagen, que es una depresión descendente del ST mayor a 0.1 milivoltios, o lo que corresponde a 1 milímetro, por debajo de la línea basal del PR, como podemos notar ahí. La siguiente. Bueno, recordar de que si hay una hipertrofia ventricular izquierda asociada a una angina, tenemos que buscar tanto hipertensión arterial, estenosis aórtica y miocardiopatía hipertrófica. La siguiente. Bueno, aquí podemos ver más o menos un electro. Se tomó durante la crisis. Entonces, como podemos ver en las flechitas, hay una depresión del segmento ST. También recordar que puede haber una negativización de lo que es la onda T, y esto tiene gran valor diagnóstico si coincide con la clínica, y recordar que después de cierto tiempo tiene que normalizarse. Hay que recordar algo. La depresión de un segmento ST nos indica una angina. Sin embargo, si en vez de estar, como vemos en el electro, hay un aumento del ST, esto nos puede llegar a indicar una angina de Prinzmetal. La siguiente. Hay un segundo, déjame ver, la anterior, por favor. Algo muy importante, la verdad es que angina estable como si es una condición que puede pasar inadvertida, porque el paciente se habitúa muy fácilmente a los síntomas. Y en la exploración física, como lo has comentado, puede ser normal y los ruidos cardíacos pueden ser normales, el electro puede llegar a ser normal. Y entonces, no es muy evidente más que en cuanto a determinar factores de riesgo, determinar la calidad, la semiología del dolor y la limitación que condiciona. Sin embargo, en el electro podemos llegar a encontrar, no siempre lo encontramos, pero podemos llegar a encontrar este descenso del ST más clásicamente, isquemia se asocia con test negativas, ¿sí? Y cuando vemos un descenso del ST, como lo estamos viendo aquí, cuando el ST desciende más de 1 milímetro, entonces estamos hablando de lesión, y ya es un grado más avanzado, ¿sí? Nos está hablando de una condición, una obstrucción bastante significativa. Lo mismo que vemos aquí, tenemos que medir sobre la línea isoeléctrica qué tanto desciende el ST. Obviamente que mientras más descenso, mayor sufrimiento para ese corazón, ¿sí? No es muy fácil porque es una angina estable, hay que recordar eso. Es una angina que si el paciente camina, le da. Si está en reposo, no le debe de dar. Entonces, cuando el paciente llega a hacerse un electro en reposo, puede ser que no tenga ningún cambio. Por eso, ahorita seguramente me va a hablar de pruebas de esfuerzo, que es lo ideal en estos pacientes. Pero les digo, lo más característico es la T negativa, el paciente que llega con un electro, con una T negativa, o en el último de los casos, el descenso del ST. No es muy frecuente, pero son las dos condiciones
que nos hacen pensar en que está habiendo isquemia y que el dolor es por angina. Ok. Algo también que comentabas en la anterior, el dolor puede ser condicionado por hipertrofia ventricular, ¿no? La angina estable en el 90% de los casos es por aterosclerosis, pero hay otras condiciones. Ustedes hablaron en la fisiopatología sobre el estrés parietal. Una persona con hipertensión que tiene hipertrofia ventricular, que esa masa ventricular genera un aumento de presión sobre los vasos coronarios, va a hacer que estos modifiquen su forma y la rigidez, la presión, la compresión que ejercen sobre ellos. Entonces, una persona con un miocardio hipertrófico, ya sea por hipertensión, por cardiopatía hipertrófica o por alguna otra condición valvular, como puede ser una estenosis aórtica, que al final de cuentas va a generar una remodelación e hipertrofia, va a generar que la tensión sobre las coronarias sea mayor y puede condicionarse angina. Angina que anteriormente denominábamos hemodinámica. Está haciendo angina hemodinámica. ¿Por qué? Por la hipertensión. Porque la hipertensión está haciendo que el músculo se engrose y esos vasos ya no van a tener la misma, no van a alcanzar la misma profundidad. Para empezar, el músculo se va a engrosar y los vasos ya no van a alcanzar a perfundir la parte más distal de ese músculo. 2, los vasos que están sobre el músculo y los intramurales van a aumentar su tensión y va a reducir su perfusión. Y 3, van a haber cambios en la forma de estas arterias que las hacen como espirales y eso también va a reducir el flujo sanguíneo. Entonces, eso es como una causa no aterosclerosa de angina que también puede suceder. Listo. Puedes continuar. La siguiente. Doctora, ¿Sí? nos dijo que se llamaba angina hemodinámica, ya no se usa ese nombre, nos dijo, ¿verdad? Pues todavía lo usamos, pero igual ya no es lo ideal llamarlo angor hemodinámico, pero cuando lo escuchen, porque seguramente todavía lo oirán, se refiere a eso, a la angina que se está presentando por alguna otra condición, como puede ser hipertensión, como puede ser hipertrofia, algo más que no sea aterosclerosis. Doctora, una duda. Sí. Ejemplo, si nosotros encontramos los datos que el paciente pasó por algún proceso isquémico, si hay un aumento del segmento ST, tenemos que pensar en una angina de Prinzmetal, que es cuando hay un espasmo en las arterias coronarias. Es que hay una condición especial. Vaya, si yo estoy viendo elevación del ST, ya vamos a ver adelante, estoy esperando que veamos cómo evolucionan los síndromes coronarios agudos. Pero el cambio en esta, mira, te voy a poner un ejemplo. El cambio inicial, vamos a hablar de evolución. El cambio inicial de isquemia es la negativización de la onda T. Después, a un grado más importante es el descenso del ST. Cuando hay elevación del ST, estamos casi en la entrada del infarto. Entonces, si este paciente en el electro tiene elevación del ST, es una condición muy importante y tengo que definir entre si es un infarto o si es una angina de Prinzmetal. Lo más factible es que cuando vean esta imagen estén pensando en un infarto con elevación del ST, porque la angina de Prinzmetal es una condición muy específica para ciertas personas, principalmente para jóvenes, hombres jóvenes entre 30 y 40 años que tienen un vasoespasmo coronario, es decir, se asocia con una situación, estrés, fármacos, sustancias estimulantes, ¿sí? Entonces, la cantidad de personas que tienen angina de Prinzmetal es mucho más pequeña que la cantidad de pacientes que tienen infarto con elevación del ST y estos cambios. Entonces, cuando yo veo estos cambios de elevación del ST, no es nada bueno. Si el paciente tiene una hora con dolor y estoy viendo estos cambios, lo primero es pensar que tiene un infarto.
¿Sale? Pero bueno, Gracias, doctora. estamos viendo eso. Va. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que son las pruebas de esfuerzo. Y bueno, como decía la doctora, es la prueba más utilizada para el diagnóstico de cardiopatía isquémica, así también para su cálculo de riesgo y poder establecer un pronóstico. Siempre tenemos que valorar con certeza al paciente y tenemos que ver si tiene la sospecha de una cardiopatía isquémica. Las indicaciones posibles para las pruebas de esfuerzo, como bien vemos en el cuadro, puede ser un diagnóstico incierto, una valoración de la capacidad funcional del paciente, la valoración de la adecuación del programa terapéutico para esta cardiopatía isquémica, así como una puntuación muy anormal de calcio en una tomografía computarizada con haces de electrones. Y tenemos que preguntarnos si el paciente puede hacer ejercicio de forma adecuada. En caso de que no pueda hacerlo, bueno, vamos a tener que realizar un estudio de imagen. Sin embargo, eso lo veremos más adelante. En el caso de que él sí pueda hacer ejercicio de forma adecuada y que no hayan signos desorientadores en el electro, podemos realizar lo que es una prueba de esfuerzo, en una banda sin fin. Tenemos que recordar que esta prueba se interrumpe cuando hay una molestia torácica severa, así como una disnea importante, mareos, fatigas o una depresión del segmento ST mayor a 2 milivoltios o 2 milímetros. Así, a su vez, con una disminución de la presión arterial sistólica menor a 10 milímetros de mercurio, una taquiarritmia ventricular. Si bien el riesgo de que el paciente se agrave no es tanto, pero sí tenemos que disponer de un equipo de reanimación al realizar una prueba. O sea, el simple hecho de que sea un riesgo bajo no quiere decir que no lo hagamos. La siguiente, por favor. Claro, nosotros para poder decir si hace esta prueba de esfuerzo debemos estar conscientes de eso, de qué tan grave puede ser la respuesta. El paciente que tiene sospecha de angina, si el paciente me dice me duele el pecho, pero no me es muy claro, entonces lo someto a una prueba de esfuerzo. Y obviamente en la sala donde se realiza este estudio debemos tener un carro de paro, un monitor, oxígeno, medicamentos, y también es mucho la astucia del cardiólogo, la habilidad para definir hasta en qué momento vamos a realizar el ejercicio, ¿no? Vamos haciendo la prueba y conforme vamos viendo la respuesta del paciente, si vemos que hay mucho riesgo de que se genere una complicación, pues suspendemos el estudio. Ahorita que Arturo nos diga cuáles son las respuestas que podemos tener, limitamos esa respuesta, ¿no? Pero hay pacientes que llegan a hacer taquicardias ventriculares durante este procedimiento. La siguiente, por favor. Okay. Bueno. Aquí tenemos lo que es el protocolo de Bruce y el Bruce modificado, el cual pues es la forma más frecuente de programar el esfuerzo. Existen otras escalas, pero esas ya están más orientadas hacia personas que hacen ejercicio o son deportistas, entonces nos vamos a enfocar en esta. Y como podemos ver, son etapas en las cuales se inicia con una velocidad determinada, todas con una duración de 3 minutos y pues con una cierta angulación de lo que es la banda. Sin embargo, hay que recordar que el Bruce modificado, si se fijan, los primeros 3 estados son con la misma velocidad y tienen un esfuerzo más gradual, comenzando casi desde cero. Entonces, esto se da debido a que necesitamos evaluar a los pacientes que son sintomáticos a muy pequeños esfuerzos, así como también a aquellos que no tienen una condición demasiado buena, en pacientes con enfermedades como artritis o enfermedad respiratoria, o incluso en ancianos podemos utilizar lo que es el Bruce modificado. ¿Cuál es la respuesta normal que se espera? Bueno, que tras el esfuerzo de forma gradual va a haber un aumento progresivo tanto de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. La siguiente. Ok.
¿cuáles son los criterios como tal de severidad al confirmar la existencia de isquemia? Bueno, estos criterios son 5. Vamos a ver la positividad precoz, esto en caso del primer estadio, como ya vimos, el descenso profundo del segmento ST, que es mayor a 2 milímetros, el descenso del ST en muchas derivaciones, un descenso de la tensión arterial con el ejercicio, que como vimos lo normal sería que se elevara, así como una recuperación tardía del electro. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Aquel paciente que haya sufrido una angina en reposo en las últimas 48 horas, que sufre un ritmo inestable, que tenga estenosis aórtica grave, miocarditis aguda, insuficiencia cardíaca no controlada, bueno, pues sí se debe no hacer. La siguiente. Y ya como datos para terminar, vamos a ver que una prueba de esfuerzo negativa, en las que no se llegan a alcanzar la frecuencia cardíaca pretendida, que es el 85% de la máxima frecuencia cardíaca para edad y sexo, se van a considerar no diagnósticas. Un resultado positivo nos indica una probabilidad de una enfermedad coronaria del 98%. Esto en caso de que se trate de un paciente que tiene factores de riesgo, que por ejemplo se trata de un varón mayor de 50 años. En este caso es muy sensible. Sin embargo, la incidencia de resultados positivos falsos van a aumentar en pacientes que tienen una baja probabilidad de cardiopatía isquémica, a su vez que también son pacientes jóvenes. Y por último, recordar que la enfermedad oclusiva limitada a lo que es la arteria circunfleja puede dar una prueba de esfuerzo negativa falsa en el electrocardiograma de 12 derivaciones. Esto debido a que no se puede cubrir bien la parte a la que irriga esta arteria. La siguiente. Y eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda. Ok, me pasas la anterior, donde tenías las etapas del protocolo. Ajá, a ver la siguiente. ¿La siguiente a esa? ¿O no? La siguiente. Ok. Bueno, ahí, déjame esa. La prueba de esfuerzo es un estudio muy importante para nosotros como cardiólogos. Es un parteaguas entre definir si el paciente tiene angina realmente o no. No todos los pacientes llegan con un cuadro típico de angina. Algunos tienen algunas variantes que nos hacen dudar. Sabemos que tienen factores de riesgo, pero la clínica no es tan exacta y no tiene cambios en el electro, y entonces decidimos realizar una prueba de esfuerzo. Claro, nosotros debemos seleccionar, al considerar que es una prueba donde el paciente debe realizar, bueno, hay diferentes modalidades de la prueba de esfuerzo. La más convencional es la que se realiza en una banda sin fin, como una caminadora convencional, una banda sin fin, y como ya les comentó Arturo, hacemos un esfuerzo durante un tiempo. Cada etapa dura 3 minutos y vamos modificando la inclinación y la velocidad para forzar al paciente a incrementar su frecuencia y su presión. Obviamente en cada etapa vamos midiendo eso, presión y pulso, y al llegar a cierta respuesta medida por la frecuencia cardíaca, nosotros definimos si la prueba fue completa o incompleta, es decir, máxima o submáxima. Nosotros calculamos con una fórmula la frecuencia cardíaca máxima del paciente para su edad. Si alcanza ese 100% que calculamos, es una prueba de esfuerzo máxima. Si llegamos al 85%, si no llegamos siquiera al 85% de esa frecuencia calculada, entonces es una prueba submáxima. Y obviamente que una prueba máxima tiene mucho más valor predictivo que una submáxima. Y lo que buscamos en esta prueba de esfuerzo es incrementar frecuencia cardíaca y forzar al corazón a valorar perfusión. Se manifiesta de 3 formas. La isquemia se puede manifestar de 3 formas. Uno, con cambios en el electro. Bueno, primero como angina.
Algo importante es que el paciente tenga síntomas de angina. Si no tiene síntomas de angina, podemos valorar la respuesta presora. Lo normal es que se incremente la presión sobre la basal. Es importante que cuando nosotros realicemos este estudio, el paciente tenga una presión arterial controlada. Yo lo voy a subir con cifras de 120, 130, porque si lo subo con cifras de 170, 80, pues durante el ejercicio me va a hacer una crisis hipertensiva. Entonces, el paciente debe iniciar el estudio con una cifra de presión normal y esperamos un incremento relativo de la presión. Cuando sale de esos parámetros que nosotros esperamos, consideramos que la respuesta presora es exagerada y eso nos indica isquemia. O una respuesta hipotensora también nos sugiere isquemia. Otra cosa que esperamos son los cambios en el electro. Los cambios relacionados a la T negativa, al segmento ST, que la mayoría de las veces es un descenso, lo que buscamos, un descenso de más de 2 milímetros, y si se presenta un ascenso es algo muy grave, ¿no? Pero bueno, lo que más frecuentemente se presenta es un descenso o taquicardias ventriculares, trastornos del ritmo ventricular. Esas tres condiciones, angina, respuesta presora y cambios en el electro, incluyendo arritmias graves, son lo que nos indica a nosotros si el paciente tiene isquemia o no. No es un estudio 100% exacto, ¿sí? Pero es muy útil, es muy accesible, es muy útil y no es tan costoso como el resto de los estudios que tenemos que realizar, ¿sí? Obviamente un paciente que está amputado, que no tiene una prótesis, no lo va a poder realizar. Una persona que tiene gonartrosis no lo va a poder realizar. Una persona que tiene un bloqueo completo de la rama izquierda no lo va a poder realizar porque por sí solo ya tiene cambios en el electro de test negativas, igual que el bloqueo de rama, pero el bloqueo de rama izquierda en general se asocia más con cardiopatía isquémica, entonces nos limita un poco en cuanto a los resultados. Si el paciente está saliendo de un infarto, si ya sabemos que se infartó y todavía está en la fase aguda en los primeros 7 días, no realizamos pruebas de esfuerzo. Si el paciente está con insuficiencia cardíaca, no realizamos pruebas de esfuerzo, ¿sí? Si el paciente tiene un problema de trastornos del ritmo que no se ha controlado, pues no realizamos la prueba de esfuerzo. Tiene sus contraindicaciones. Y les digo, hay variantes. Está la ergometría, que es como una bicicleta fija, y el paciente hace la prueba de esfuerzo solo pedaleando, ¿no? Eso es más fácil para algunos pacientes que no pueden caminar. Y en pacientes que no se logra realizar una prueba de esfuerzo por la situación que sea, tenemos un siguiente estudio en el escalón que es el ecocardiograma de esfuerzo mediado farmacológicamente por dobutamina. La dobutamina va a incrementar el cronotropismo y el inotropismo y eso va a generar un poco de isquemia. Eso va a generar isquemia, entonces de igual forma estamos realizando el ultrasonido, el ecocardiograma y vamos infundiendo una dosis de dobutamina a ciertas gamas hasta buscar una frecuencia cardíaca y seguimos valorando la movilidad. En este caso es un poco más específico porque valoramos la movilidad, ¿sí? Y lo que buscamos son zonas de hipocinesia o asinesia que se presenten y también llevamos un registro del electro y buscamos cambios en el electro. ¿Sí? Ese es como el siguiente escalón. Para nosotros el primer escalón es el electro, de ahí va la prueba de esfuerzo. Si no podemos accesar a la prueba de esfuerzo, vamos al ecocardiograma. ¿Sí? Si el ecocardiograma con dobutamina, que es de estrés, el ecocardiograma con dobutamina no nos da una respuesta, pues nos vamos al siguiente escalón, que puede ser un gamagrama la mayor de las veces, ¿sí? Dependiendo del contexto del paciente. El gamagrama cardíaco es un estudio de perfusión miocárdica. Se le inyecta al paciente un radioisótopo que es selectivo para corazón y hacia tejido que está perfundido. Si el radioisótopo no se fija a todo el músculo cardíaco, eso indica que ese músculo que no capturó el radioisótopo está sufriendo. Entonces, es una forma para nosotros de ver perfusión miocárdica, ¿sí? Y finalmente, pues lo último, cuando vemos que todo esto está alterado, pues se llevará al paciente a un procedimiento como puede ser una coronariografía diagnóstica.
Bueno, vamos al siguiente. No me acuerdo qué continuaba. De hecho, continúa todo lo que acaba de mencionar, Doc. Ah, perdón. Los estudios de imagen. Sí, vamos Ya a... me robó Doctora, mis diapos. doctora, una pregunta. Perfecto. Mándeme. Es que no escuché de las contraindicaciones, era insuficiencia cardíaca, trastornos del ritmo, ¿y cuál era lo otro de infarto? ¿De cuántos días había dicho? Infarto agudo, menos de 7 días. Ok, gracias, doctor. Sí. Bueno, ya entonces ahorita complementa. ¿Quién va a continuar? Perdón. Yo, Andrés. Andrés, ya te abrí el camino, José Andrés. Sí, Así que, pues buenos días, compañeros. Buen día, doctora. Como bien ya se mencionó, vamos a hablar acerca de los estudios de imagen del corazón. Cuando el electrocardiograma en el sujeto en reposo es anormal, suele realizarse estudio de imagen con perfusión miocárdica, que es lo que mencionaba la doctora. Se realiza de la siguiente manera. Se administra una sustancia radioactiva, un radioisótopo. Entre ellos, bueno, hay muchos tipos. Los más utilizados suelen ser entre talio número 20, tecnesio número 99, rubidio número 82. Todos estas sustancias radioactivas pues generan una imagen que podemos ver para valorar la perfusión miocárdica. Como veremos más adelante, hay algunas fotografías que les voy a enseñar. Adelante, por favor. Las personas que no pueden hacer ejercicio debido a una enfermedad vascular, como bien mencionó la doctora, puede administrarse este tipo de fármacos para no realizar lo que es la ergometría o las pruebas de esfuerzo, ¿no? Entre ellos podemos utilizar dipiramidol para originar lo que supuestamente es como un robo coronario que incrementa de manera temporal el flujo en ciertos segmentos coronarios a expensas de otros vasos afectados. Otra opción consiste en aumentar un poco el goteo de dobutamina, que es lo que mencionaba la doctora, en un ecocardiograma, administrar este fármaco para ver para ver si está bien perfundido el corazón. Ahora, para detectar la isquemia del miocardio se utiliza como ya les mencioné, ciertos radioisótopos, entre ellos pues, el talio 201, el tecnesio 99, cada uno con sus respectivos fármacos. En este caso hay un fármaco que se llama Cestamivir. La siguiente. Valoración del paciente. Perdón, ¿Sí? Cestamivir es como un protocolo. Cestamivir es un protocolo donde se utiliza tecnesio 99. ¿Sale? Estos dos principales, talio y tecnesio, son los radioisótopos y se utilizan en diferentes protocolos porque su fijación al tejido miocárdico para tecnesio es muy corto, el tiempo que se fija es muy corto, 1 hora, 2 horas, mientras talio persiste hasta por 24 horas fijo. Entonces, dependiendo del radioisótopo que se utiliza, es el protocolo que utilizamos y entonces Cestamivir casi siempre habla de que usamos tecnesio. Listo, gracias. Bueno, como podemos ver en la imagen, debemos tener cierta valoración del paciente con sospecha de cardiopatía isquémica. Hay algunas indicaciones que nos pueden guiar. Para empezar, tener un diagnóstico incierto de una cardiopatía isquémica, valorar la capacidad funcional del paciente, valoración de la adecuación del programa terapéutico, una puntuación muy anormal del calcio en una tomografía computarizada. Ahora, esto es lo que mencionaba pues Arturo, ¿no? De que si el paciente puede hacer ejercicio de forma adecuada, si es así, valorar si existen signos desorientadores en el ecocardiograma en reposo. Si es así, pues, ¿qué estudio de imagen
podemos realizar? Pues existen, como ya vamos mencionando algunos, y la doctora también ya nos mencionó, una ecocardiografía bidimensional. Básicamente este estudio nos sirve para valorar la asinesia o disinesia cardíaca principalmente. Asinesia pues hace referencia a lo que es una falta de movimiento cardíaco, y la disinesia pues es un movimiento pues desordenado. Les pido una disculpa si se escucha mucho ruido, creo que hay un camión afuera. Sí. El segundo estudio pues es una gammagrafía de perfusión, que es justo lo que ya mencionamos, con los diferentes medios de contraste, los isótopos, una resonancia magnética cardíaca o una tomografía por emisión de positrones. La siguiente, por favor. Como podemos ver en la imagen que tienen a su izquierda, ese es un ecocardiograma. La flecha que está señalando así de color rojo está señalando pues la porción apical de lo que es el ventrículo izquierdo. Como podemos ver, esta es una, acá nos da un crecimiento, podemos notar un crecimiento pues del ventrículo izquierdo. Esta es una imagen de un ecocardiograma de un paciente de 45 años, un corredor entusiasta, mencionaba el libro. Y podemos ver pues cierto crecimiento. Es así como se ve pues básicamente un ecocardiograma. Podemos observar este tipo de crecimientos. Ahora, en lo que la imagen que tenemos a su derecha, como pueden ver, son imágenes de la perfusión del miocardio mediante tomografía computerizada. Quiero que se fijen en la parte, las dos imágenes de abajo, en donde están señaladas con las flechitas. Lo que está de naranja y amarillo, esos tonos, es en donde está con una buena perfusión. Las partes en donde está de color como violeta, azul, esos tonos más oscuros, son zonas del corazón en donde no hay una buena perfusión. Entonces, estos medios de contraste, estos isótopos radioactivos se le inyectan al paciente vía venosa, llegan al corazón. Al realizar una tomografía, pues esto es lo que encontramos. Como pueden ver, el paciente en reposo tiene una buena perfusión prácticamente en todo lo que es el músculo cardíaco. Al realizar el esfuerzo, ya sea pues en ergometría o en la banda plana, pues podemos ver lo siguiente, la falta de perfusión miocárdica. Por eso es que se ve de este tono el corazón, estos tonos azules o violetas. La siguiente, por favor. Sí, perdón, nada más aprovechando que tienes esa imagen, si me pasas la anterior. Entonces, básicamente, aquí estamos viendo en un corte, perdón, en esta imagen del gamagrama, es lo que les decía, todo esto debería ser el músculo cardíaco, todo es un círculo. Hagan cuenta que les presentan de frente, no de lado el corazón, sino de frente. Están viendo todo el músculo ventricular izquierdo. Estamos evaluando isquemia ventricular izquierda y debería ser un círculo completo. Desde ya en la entrada, en esta imagen en reposo, estamos viendo que hay un déficit de perfusión en la cara inferior del corazón. ¿Sale? Esta es la cara anterior, este es el septum y esta es la cara inferior. Ya la captura del radioisótopo es menor en esta parte. Y entonces cambian la proyección y entonces de estar de frente la ponen de lado, o más bien así de lado, y entonces la cara inferior sigue siendo esta es la punta del ventrículo izquierdo y esta es la cara anterior, ¿sí? Y estamos viendo cómo la cara inferior es la que está sufriendo realmente, la que no perfunde. Entonces a este paciente lo podemos hacer un poco de esfuerzo y se agrava la perfusión, desaparece casi por completo, se queda solo la cara anterior.
toda la punta y la cara inferior se ve afectada y reduce su perfusión. Entonces, en ese caso, con este gamagrama, pues nosotros ya sabemos que la parte, en la prueba de esfuerzo me puede decir que sí hay isquemia, pero no me especifica en qué cara, ¿sale? La prueba de esfuerzo me dice sí hay isquemia, en el corazón hay isquemia, pero no es específica para demostrar una cara. El ecocardiograma puede decirme, sí, ¿sabes qué? La cara inferior, la cara apical, en este caso, si lo que deja de moverse es la cara apical, pues me dice, la que hace asinesia es la cara apical, entonces seguramente la arteria que lleva sangre a la cara apical es la que está afectada. Pero el gamagrama no me deja lugar a dudas, me dice, sí, hay isquemia, lo hay en un grado severo y lo que está afectado es la cara inferior y la región apical. Entonces, cuando ya el médico entra al cateterismo, va dirigiendo su mirada hacia la cara inferior, la coronaria derecha o la circunfleja y una descendente apical o quizás la misma circunfleja. Entonces, el gamagrama cardíaco sin duda es muy útil para nosotros para dirigir la terapia, ¿no? Ya sabemos que si este paciente merita un cateterismo, porque para él no va a haber de otra más que un cateterismo, hay que abrir esa arteria que está afectando ese territorio en especial. Listo, continuamos, por favor. La siguiente, por favor, gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la ecocardiografía. ¿Sabes qué? Yo creo que la vamos a dejar aquí porque ya faltan 4 minutos. Sí, está bien. Ya continúo mañana. Y continuamos mañana, nos quedamos esto del eco, ¿no? Entonces, estos estudios de imagen que ahorita están abarcando en cardiopatía, en angina estable, pues al final de cuentas son útiles en una evaluación posterior de un síndrome coronario agudo. Esto es lo que vamos a estar nosotros vigilando en nuestros pacientes después de que se infartan, en los que tienen angina estable, en los que tienen lesiones coronarias inclusive que no se pudieron reperfundir. Hay pacientes que nos dicen, tiene dañada la cara inferior, hay que abrirlo, y cuando llegan, pues resulta que no se puede abrir, ¿no? No se puede abrir esa arteria y entonces el paciente se queda con esa lesión. Entonces, estos estudios son de seguimiento para nosotros en todos los pacientes con cardiopatía isquémica crónica. Y sí es conveniente que ustedes siempre sepan por qué los consideramos positivos o negativos y en qué pacientes están indicados, porque no son para todos. Estamos hablando que un gamagrama quizás actualmente ha de costar unos 15,000 pesos, ¿no? Entonces, no todos los pacientes van a accesar a un gamagrama, que sería lo ideal. Pero bueno, no todos tienen el acceso económico a eso. Y un cateterismo, pues ya ni les cuento, a lo mejor 100,000, 150,000 pesos, ¿no? Si el paciente es privado, pues es difícil de pronto que pueda accesar a ese costo. Ok, ¿preguntas? ¿No? Ok, los chicos de clínica, ya les dejé casos clínicos. Entonces nos vemos mañana temprano, jóvenes. ¿Sale? Sí, doctora.